Alfredo. Creo que Argentina necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que nosotros, sabiendo que el próximo gobierno va a ser Juntos por el Cambio y con un radicalismo, con un gran protagonismo, como decía también Facundo, necesitamos un acuerdo, llegar a un acuerdo. Ahora, no a cualquier costo, y el gobierno sigue haciendo papelones, por lo mismo que decía recién Alfredo. O sea, nos acaba de llegar un borrador que no hemos podido ni siquiera analizar, que no tiene ni siquiera los detalles que necesitamos para poder dar una opinión responsable al respecto, como debemos darle a los ciudadanos. Así que me parece que, primero que nada, tenemos que analizarlo, pero también creo que alguien preguntaba de tarifas y todo. Creo que eso es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno, presentar un proyecto. ¿Qué piensa hacer con las tarifas? O sea, quienes está gobernando hoy el país es Alberto Fernández, Cristina Fernández y el Frente de Todos. La responsabilidad de gobierno es de ellos. Nosotros somos hoy oposición. Entonces, nuestra responsabilidad es, por supuesto, analizar el acuerdo, ver si lo aprobamos o no. De ninguna manera vamos a estar de acuerdo con aumentar impuestos, como viene haciendo este gobierno. Así que apenas tengamos la posibilidad de tener un análisis minucioso de lo que pasa con este acuerdo, vamos a poder... Quieren aprobar en nuestro 22, en el caso está el vencimiento, ¿no? Claro, el apuro lo tiene que tener justamente el gobierno que nos acaba de mandar recién el borrador. O sea, necesitamos realmente ser serios. Algo que este gobierno no se caracteriza por ser serio, ¿no? Así que me parece que lo primero es eso. Y respecto a las tarifas y eso, también la responsabilidad es del gobierno nacional y nosotros vamos a analizar cuál es la propuesta de ellos. Ellos tienen que tener un plan y este acuerdo no tiene que venir solo, tiene que venir con un proyecto de este gobierno, un proyecto a nivel económico que es sustentable, que es a largo plazo, para ver cómo se cumplen con esas metas, no prometer por prometer, ¿no? Así que bueno, vamos a analizarlo. Alfredo, quería consultarle, recién hablaba que Francisco Mondote no está definido que vaya a ser él el candidato para ser intendente de San Rafael y hablaba que hay otras figuras. ¿Cuáles son esas otras figuras desde su punto de vista? Le pregunto. Y por otro lado, también más desde lo personal, si se quiere, el año que viene, ¿se imagina siendo candidato a presidente usted particularmente? Nosotros en principio, en estos 2 años, hemos privilegiado la construcción de una alternativa de poder. Fue muy doloroso esta construcción, estos 2 años en plena pandemia y con un gobierno avasallante que metió miedo, que usó la pandemia para empoderarse. Al principio yo les recuerdo, el gobierno tenía un prestigio altísimo gracias al miedo, y después se empezó a descubrir el argentino que eran unos chantas gobernando la pandemia, ¿no? Y administrando la pandemia. Lo empezaron a demostrar, y quizás el colofón es el cumpleaños de Fabiola, pero en realidad antes esto era con un tecito se solucionaba, no iba a llegar, con un tecito se solucionaba, etc. En ese marco privilegiamos, y en mi caso muchísimo, la unidad de Juntos por el Cambio, a pesar de que tenemos diferencias al interior de Juntos por el Cambio. Toleramos nuestras diferencias para poder tener una alternativa de poder. Participamos en 17 de las 21 provincias donde fuimos juntos en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y de ahí resultaron grandes hallazgos en esas primarias, esa estrategia. Recuerdo que había gente que quería que se suspendieran las PASO, y algunos tuvimos una mirada más larga, más estratégica. De esas primarias abiertas han surgido figuras como Carolina Lozada en Santa Fe, que ganó en una competencia de 4 listas, o Facundo Manes, que se cargó al hombro un radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que estaba bastante débil, hizo una elección ejemplar, ganó 4 de las 8 secciones electorales, y hemos reconstruido bastante nuestras fuerzas, pero siempre al interior de Juntos por el Cambio. Creemos que si el radicalismo se une alrededor de un candidato, es competitivo para competir en la presidencia, en una candidatura presidencial.
A más de uno de nosotros nos gustaría eso. Creo que tenemos figura, Facundo lo ha manifestado, le gustaría hacerlo, la verdad que sería una gran contribución. Yo, ¿por qué no? La experiencia de administración de Mendoza es una experiencia que puede proyectarse al país, pero no nos vuelve loco una candidatura, y creo que la verdad que en 2022 es un año que va a haber un deterioro social muy fuerte, un deterioro económico tremendo, más aún del que hay en la actualidad, con una inflación alta. La verdad que hablar de candidaturas para San Rafael, para la provincia o para la presidencia, en este contexto de tanto deterioro social, creo que deberíamos tener más prudencia, y ese es y es más concentrarnos en lo que estamos algunos de nosotros, en un programa de gobierno nacional para el 2023. Hay muchas cosas a resolver, los problemas son difíciles de resolver, no se resuelven con un eslogan, con un buen título, se necesitan equipos, se necesita profundidad en el diagnóstico y profundidad en las políticas a seguir. Referido a San Rafael, dije que había muchas figuras. Uno cuando da nombres, como vos preguntaste por Francisco, con buen criterio, no quise nombrar otros, pero es obvio que tenemos un grupo de hombres y mujeres que está hoy día con mucha figuración, que está trabajando en otros ámbitos y que puede hacerlo bien. Sin duda, Abel Freidenberg, por ejemplo, que fue candidato en la última oportunidad, tiene muy buena imagen, ¿por qué no podría ser candidato? Jimena Latorre, que es diputada nacional, es especialista en temas de infraestructura, realmente es admirable cómo se está destacando, a pesar de no ser conocida, cómo se está destacando nacionalmente en esos temas. Federico Sanmarvide, que pasó por el Congreso de la Nación, joven, que tiene una trayectoria desde la empresa, en trabajo en la Cámara de Comercio, ¿por qué no? Y así sucesivamente podemos nombrar un montón de gente, pero no estamos para una guerra interna ni para sino muy por el contrario, para construir, como hicimos en Juntos por el Cambio, y competimos en 17 de las 21 provincias en las que fuimos juntos. Me parece que es interesante ver ese proceso, y en la medida que se hace en armonía, ¿por qué no una competencia? Tanto a nivel nacional, con presidente, como a nivel provincial de gobernador, como a nivel municipal de intendente. Doctor Manes, buenas tardes, acá abajo. Doctor, usted dijo recién la frase ¿qué Argentina queremos? ¿Y quién interpreta adecuadamente lo que el argentino quiere? ¿Un partido, un frente, una persona? Se lo pregunto porque, por ejemplo, los chilenos, de repente los frentes se vinieron abajo, se desafaron, no fue un partido que ganó, terminó siendo una persona. Sobre la base de unas mentalidades nuevas, fundamentalmente juveniles, y con otras conciencias. Se lo pregunto a un neurólogo, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Quién interpreta la nueva Argentina que quieren los argentinos? Excelente pregunta. El año pasado, ante la invitación de varios dirigentes de la Unión Cívica Radical, por supuesto entre ellos Alfredo, Ernesto, Maxi, Gerardo, Mario, bueno, todos los principales dirigentes del partido me pidieron que dé el paso, que me comprometa, y recorrí los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, los barrios más vulnerables, toda la provincia, y luego acompañé a muchos candidatos después de las PASO en el país. Y tengo el mayor foco grupo del conurbano, porque he saludado, como no pertenecía al Frente de Todos ni al PRO, podía llegar a lugares que no llegaban otros candidatos. Y me queda claro que la sociedad, aún la más vulnerable, es más sensata que mucha de la dirigencia. La sociedad argentina quiere trabajo, quiere seguridad, quiere que los chicos vivan mejor que nosotros. Hoy en el conurbano bonaerense una madre me decía, y varias, pero lo reflejo, una madre decía, justamente creo que por eso se fracturó el voto del Frente de Todos en el conurbano, por el tema de la educación. 1 año y medio sin clases hizo ver a la gente más vulnerable que sus hijos iban a vivir aún en peores condiciones que ellos. Entonces,
Eso quiere la sociedad quiere seguridad, quiere trabajo, un futuro mejor para los chicos, una inserción inteligente en el mundo. Ahora, los liderazgos tampoco son hacer encuestas y ver qué quiere la sociedad. Estamos acostumbrados a muchos dirigentes que hacen encuestas y focus group y a partir de ahí quieren liderar. Y los líderes, el liderazgo es tener una visión, ir para esa visión con coraje, quemando las naves, casi un propósito vital, y sacando de la inercia a la gente. Si a San Martín, estando acá en Mendoza, no necesitó una encuesta para cruzar la cordillera, ni Sarmiento necesitó un focus group para hacer la educación pública. En el 83 fue el último gran proyecto colectivo que tuvimos los argentinos, donde todos nos sentimos parte. La democracia nos involucró a todos. Yo tenía 14 años y un peronista se sentía parte de la reconstrucción democrática, un socialista, obviamente un radical, porque estaba siendo liderado por Alfonsín. Pero no fue casualidad, porque si ganaba el peronismo en ese momento había autoamnistía, apareció un líder valiente como Alfonsín, que jugó a la dictadura y que nos hizo a los argentinos quizás más democráticos de lo que éramos. Eso fue un líder. Fue el último proyecto colectivo que nos involucró a la mayoría de los argentinos. Ahora estamos en un momento histórico, estamos en una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, no cambia lo que hacemos, no cambia nosotros, estamos viviendo la fusión de lo biológico, lo físico y lo digital. Estamos en una economía de conocimiento, hoy los países compiten, y vemos la competencia entre China y Estados Unidos, por la educación, los sistemas educativos, científicos, tecnológicos. Argentina puede seguir en esta decadencia crónica, o puede enfrentar esta revolución. Y hablo de revolución, como fue la revolución democrática, porque no podemos emparchar más, no podemos tratar los síntomas más. Y esa revolución, en mi opinión, necesita de una convocatoria de centro popular, no de los extremos. Por eso celebro lo que contaba Alfredo recién, que el radicalismo se haya puesto de pie, que quiera gobernar en el 23, liderar la coalición. Entre 2015 y el 19 el radicalismo no gobernó, de hecho el expresidente Macri dijo que fue una coalición electoral, no de gobierno. Y yo creo que el radicalismo hoy está en posición de convocar desde el centro a una nueva mayoría. Porque lo que se necesita para transformar la Argentina, porque Alfredo lo mencionó, que no es fácil, es una nueva mayoría. Y eso para mí no se va a poder lograr desde los extremos. Y este año lo que vamos a hacer, todos en el radicalismo, es tratar de acordar un acuerdo programático, una visión estratégica de país, decírselo a la sociedad, inspirar a esa sociedad, porque hay que convertir la resignación en esperanza, tener una mayoría legislativa y encaminarnos a un nuevo clima de época, a un nuevo paradigma. Y la sociedad está esperando eso. Cerrando tu pregunta, la sociedad está esperando eso, está esperando liderazgos, pero no individuales, colectivos, que nos lleven al progreso, al desarrollo, a la nueva revolución industrial, al siglo XXI. Eso no lo puede hacer una persona, no lo puede hacer una coalición, lo tiene que hacer una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría, en mi humilde opinión, repito, no se puede hacer desde los extremos, se tiene que hacer desde el centro. Por eso cuando acepté la candidatura, hablamos con todos los líderes del radicalismo de una coalición centro popular, como la que encabezó Raúl Alfonsín en el 83. Ya no con el paradigma de la democracia, porque la tenemos. No es perfecta, pero la tenemos que cuidarla. Ahora con un nuevo paradigma del siglo XXI, que es la revolución del conocimiento. Última pregunta. Alfredo Cornejo, y al resto de los legisladores nacionales que estuvieron en el Congreso cuando habló los otros días el presidente, que hizo una alusión al Poder Judicial, y que hoy se conoció, una reflexión pido de esto, hoy se conoció la resolución de la Corte respecto del caso Chicone Calcográfica y lo que deberemos pagar los argentinos. A ver, doy mi opinión acerca del mensaje. Tanto Cristina como Alberto innecesariamente creo en este momento, tiene una obsesión con pegarle a la justicia,
apalancado en que buena parte de la ciudadanía argentina tiene mala opinión sobre el funcionamiento de la justicia, y la verdad que tienen razón. O sea, ahora, la opinión mala sobre la justicia en general es porque a todo el que le toca ir a la justicia muchas veces demora mucho tiempo, por la puerta giratoria en materia penal, por tantas cosas, pero no por las causas de corrupción, que es por lo que Cristina critica la justicia. Es decir, se apalanca en un pensamiento popular, pero después la verdad es que a ellos les va muy bien con una justicia federal. Por ejemplo, Cristina ha logrado en pocos meses 3 sobreseimientos por la vía de no ser elevado a juicio, no porque lo hayan sobreseído, sino porque no elevaron a juicio sus causas en esos 3. Pegarle a la Corte en el medio del mensaje es una provocación innecesaria. De la causa en particular de Chicone Calcográfica es un negociado horrendo de vudú, por el cual está condenado. Está condenado y está cumpliendo la condena, aunque la está cumpliendo en libertad. Es una cosa insólita, pero así es. Y los perjuicios para el Estado del hecho de Chicone Calcográfico son perjuicios para todos los que estamos en esta sala, los pagamos nosotros. ¿Una más? Yo creo que lo que está haciendo este gobierno es tratar de presionar a la justicia, como lo ha hecho siempre. El mensaje de Alberto Fernández fue ese, ¿no? La injerencia de un poder sobre otro es totalmente antirrepublicano. Y realmente la razón por la cual Cristina vuelve al gobierno, vuelve al poder, es para zafar de todas sus causas por corrupción. Entonces, a mí me parece que no hacen más, respondiendo a tu pregunta, no hacen más que demostrar que no son republicanos, que no creen en una república, y Argentina es una república. Los ves acercándose a autocracias porque ellos creen en eso, ellos creen en un solo líder que baje una línea, como es Cristina Fernández de Kirchner, y todos tienen que hacer caso a lo que ella dice, y por eso nos encierran en lugar de abrirnos al mundo. Nos encierran hacia países como Nicaragua, Venezuela, bueno, Cuba, Rusia, ¿no? Vos fíjate lo que pasó en los últimos tiempos con Rusia, que fue un papelón a nivel internacional. Argentina no tiene una política internacional, ni que sea clara, ni siquiera te diría que tiene una política exterior. Por lo tanto, no me sorprende que haya retado a la Corte, sí me dio vergüenza a mí como ciudadana argentina. Bueno, acá para Alfredo, si alguien de la mesa más también se quiere sumar. Hoy por hoy, digo, más allá de las necesidades económicas y sociales, la ciudadanía pide a la clase política en general transparencia, responsabilidad. Ustedes hablaban de esos discursos falsos. Aquí en el caso de Mendoza se ha presentado el proyecto de boleta única. ¿Cuál es la opinión de ustedes en este sentido? Y bueno, ¿qué es lo que consideran que desde la clase política se debe dar a la ciudadanía, justamente aportando esa credibilidad que hoy por hoy no tiene? Bueno, en primer lugar, yo siempre me niego a ser incluido en clase política. Algunos de nosotros somos dirigentes políticos con mucha vocación por lo que hacemos, vocación por lo público, vocación por la administración de lo público, con trayectorias humildemente intachables, sin denuncias, etcétera. Así que yo no asumo nunca pertenecer a esa, si es que hay una clase. Sí creo que hay una élite en general política que muchas veces está alejado del pensamiento ciudadano, está alejado del pensamiento mayoritario, que no se pone en el lugar de otro, que no se pone en el lugar de los ciudadanos, que están desubicados en deliberaciones públicas muy cínicas, de dobles discursos, de no hablar claro y demás, y sobran dirigentes políticos así, en Mendoza y en todos lados. Mendoza tiene una trayectoria muy importante institucional. Pocas provincias argentinas pueden mostrar la tradición que tiene Mendoza. Tiene una constitución
que no tiene reelección, que no puede ser reelecto, que no se puede ser electo la mujer o el esposo de un gobernador, cosa que pasa habitualmente en varias provincias argentinas. Tiene cláusulas constitucionales, gracias a la promulgación mía, de no pueden los intendentes ser reelectos más que por una sola vez, y en la Constitución, cosa que es muy saludable, tiene 2/3 de los votos para autorizar deuda. Solo la provincia de Buenos Aires y Mendoza son dos provincias que tienen 2/3 de los votos para autorizar endeudamiento. El endeudamiento a nivel nacional se aprueba con mayoría simple. Tiene hoy Mendoza ficha limpia. Ningún condenado en primera instancia puede presentarse a una elección para cualquier cargo en la provincia de Mendoza a partir de esta elección. Está por votarse una boleta única, pero una boleta única muy pocas provincias tienen boleta única. Hay un problema de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, Córdoba tienen boleta única, Mendoza va a tener boleta única. Es decir, hay un régimen electoral muy transparente y a su vez hay un procedimiento de elección, de designación de jueces y demás, estricto en su selección todo el tiempo. Con lo cual, en Mendoza hay grandes aportes a eso. Ahora, Mendoza no escapa a los problemas económicos. Los principales instrumentos de política económica los tiene el gobierno nacional. El deterioro social de Mendoza es parecido al deterioro social de Santa Fe, parecido al deterioro social de Córdoba, parecido a las provincias que son de economías más plurales, más diversas, donde por supuesto sus sociedades son más diversas, más plurales. No es ni una provincia del norte ni una provincia del sur, que son más monocultivos, más monoproducción, con lo cual eso genera condiciones sociopolíticas de equilibrios de poder distintos. Los cambios tienen que ser mucho más consensuados, y en ese sentido nos sentimos orgullosos de estar gobernando Mendoza en el marco de esto. Eso no quiere decir que Mendoza no tenga pobreza, que no tenga problemas de desempleo, que no tenga problemas de pérdidas de empresas, con todo lo que ha pasado durante la pandemia y antes de la pandemia y en todo este tiempo donde la economía de hace casi 2 décadas no encuentra el rumbo. Última, ahora sí, la señorita de abajo. Una pregunta para Alfredo, para las legisladoras también. Para que un país progrese tiene que haber educación, seguridad y sobre todo tiene que haber también salud. Hay uno de los temas preocupantes, es la educación también, que la mayoría de los jóvenes que estudian, en la mayoría que tenemos carreras públicas, a diferencia de Chile, están sacando pasaje para irse a trabajar a otro lugar. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensando en la Argentina que queremos, cómo plantean acabar con el asistencialismo, que es algo que este gobierno nacional y popular tiene acostumbrado. Bueno, pero alguien si quiere, hola Gerardo, muy bien. Bueno, contesto, pero es una propuesta integral, sin duda en los lugares donde estamos administrando hemos priorizado la educación. Hoy la provincia de Mendoza está planteándose tener en la primaria 193 días de clase. Otro tanto está haciendo Corrientes y otro tanto está haciendo Jujuy. También otras provincias están haciendo un esfuerzo que no son administradas por radicales, pero también en esa dirección. Ahora, el deterioro de la educación lleva mucho tiempo. Lamentablemente se invierte cada vez más en educación, sin embargo los resultados no son cada vez mejores. Y tiene un problema de gerenciamiento del sistema y demás, en el cual más de uno de nosotros ha estado abocado y está abocado a hacerlo.
Sí pongo un punto que es básico, que para mejorar mi economía, pero fundamentalmente para mejorar como ciudadanos y nuestro sistema democrático, necesitamos tener una educación que esté muy vinculada a los saberes prácticos, a los saberes productivos y a todos esos temas que van a ser los que van a darle futuro a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y debemos poner el foco allí. Estamos trabajando a nivel nacional y a nivel provincial en muchos programas. Nuestros equipos están preparados para esta situación distinta. Lamentablemente hemos tenido retrocesos en la pandemia en materia educativa en todos lados, en todo el país, en algunos menos que en otros. Sí, bueno, muchas gracias. Sí. Sí, para agradecer que se ha sumado a la mesa el gobernador de Jujuy, presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales. Le agradecemos el esfuerzo de arrimarse para acá. Estamos terminando ya la conferencia de prensa, pero no quiero que pase por alto su presencia. Muchas gracias. Vamos a habilitar 2 preguntas para Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenido.